Bueno, ahora sí me dicen que sí, nuevamente, no sé, estamos con problemas técnicos, perdón a los que estuvieron ahí haciendo el aguante, veo que está Alan, que está Astrolindo es un amigo que próximamente va a estar participando también de Psicología Verde, y bueno, estábamos algo trabados al inicio, estábamos bastante nerviosos porque costó poder alinear todo, ¿no? El sonido con la imagen, con la intro, pero ahí estamos, y lo importante es que lo pudimos destrabar. Esta es una semana, les decía, no sé si se escuchaba porque en algún momento tuvimos problemas de audio, una semana donde muchas cosas se trabaron. Y pensaba hablar un poquito de eso, ¿no? Después le podemos preguntar incluso a Astrolindo, que él hace astrología y seguramente va a tener algún aporte como para sumarnos desde su disciplina de qué está pasando, por qué hay tantas trabas esta semana. Se nos traba el inicio del programa, se nos trabó un pedido que hicimos de Guava, la agrupación en la que hacemos activismo acá en Gualeguaychú. Pedimos chalequitos para perros, para hacer la campaña de los perros en situación de calle. Se perdieron los chalequitos. Tenía que venir el leñero a traerme leña, se le descompuso la camioneta, no me trajo leña. Digo, es una semana que viene media trabada. Y esto pareciera una cuestión sincrónica, ¿no? La sincronicidad es un concepto junguiano que básicamente expresa cuando eventos que parecen aleatorios se dan en un mismo momento, ¿no? Eso es una sincronicidad. Estamos atravesando una sincronicidad en torno a lo que se traba, en torno a lo que queremos que arranque y no funciona. Hoy justamente también le pasó a la Merry, mi compañera, que se le rompió una bacha que estaba haciendo en cerámica. O sea, un día, una semana que viene con muchas trabas. Ustedes díganme si también les viene pasando que hay cosas que esta semana se les trabaron, o si es una sincronicidad que solamente la atravieso yo, porque hay ocasiones en que las sincronicidades son más sociales y otras en que son más individuales, ¿sí? Que no joda Mercurio, dice por ahí Federico Espino. Siempre Mercurio está como metiendo el dedo en estas cosas, ¿no? Mercurio entró en sombra, dicen Astrolindo. Se va a trabar más todavía. Me parece, habría vez por qué necesito hablar con Astrolindo y necesitaría incorporarlo a la sección que va a tener su propia columna de astrología, donde vamos a hablar de astrología y psicología. Porque bueno, capaz que no es un momento para estar activando tanto, ¿no? Capaz que es un momento más de reposo, me imagino, de meternos un poquito más para adentro quizás. Pero bueno, ahí vamos, sorteando obstáculos, tratando de superar lo que se traba para, bueno, poder, en este caso, salir con Psicología Verde. Y ahí vamos a ir, de a poquito, aterrizando esta nave psicológica, esta nave que viene a traernos la dosis de psicología semanal que necesitamos para no llegar con vergüenza al futuro, para tener un poquito de terapia acá comunitaria entre todos, toda la semana trabada, que se termine, dice Lala Rottenberg. Así que bueno, me siento un poquito más acompañado. Vieron que cuando el malestar es compartido ya de por sí genera alivio. Y una de las cosas de las que pensaba hablar, por lo menos para dar inicio, después vamos a ir entrando en el consultorio, vamos a responder consultas, después nos vamos a meter con un análisis de esto. Miren, no lo puedo nombrar la palabra, pero ustedes la estarán viendo, ¿sí? Porque saben que si decís esta palabra te censuran el video en YouTube. Pero después vamos a hacer un análisis sobre esto, no se lo pierdan, viene al final, quédense. Ese es otro dato que me dio Astrolindo. Me dijo, ojo si vas a hablar del no porque te pueden llegar a bajar el video. Bueno, ahí vamos llegando. Mercurio retro son los mejores momentos para arrancar terapia. Miren qué datazo, claro. Estamos todos rotos cuando está Mercurio muy retrógrado. Y esta semana yo escuché mucho en mis pacientes, porque esto es una cuestión que en el consultorio también se dan sincronicidades. ¿Y qué pasa? A veces sucede que viene una sesión y hablan de un tema y a la sesión siguiente de golpe escuchás un tema muy muy parecido. Y ahí empezás a escuchar la sincronicidad y parás la oreja. Decís, ¿qué está pasando? Por ejemplo, un paciente tiene sesión y habla de que le pasó algo con su perro.
sesión siguiente arranca hablando de la misma temática. Wow, ¿qué está pasando acá? Bueno, en este caso, esta semana, las sesiones estuvieron muy atravesadas por la exigencia. Muchísima exigencia, ¿no? Entonces me parecía interesante empezar hablando un poquito de la exigencia, ¿no? Y primero registrar para que cada uno vaya haciendo un poquito de autorrevisión en torno a esto, ¿no? Y yo les voy a contar un poco de qué va la exigencia, por lo menos en el plano psicológico, que tiene tanto que ver con la relación con los padres, con la figura de autoridad y la necesidad de cumplir, ¿no? Ante los padres, en general buscando colocarnos un poquito más cerca del ideal del yo, diría Freud, ¿no? Es decir, tiene que ver con la exigencia tiene que ver con la búsqueda de poder acercarnos a un ideal imaginario que siempre se nos escapa y detrás del cual siempre hay una apuesta, ¿no? Y durante toda esta semana yo escuché muchísima exigencia en los pacientes, y me parecía interesante que lo podamos abrir, ¿no? Decir, bueno, a ver, si encima de que nos estamos exigiendo mucho tenemos a Mercurio retrógrado, qué quilombo, qué problemita. Pero bueno, habrá que pasarla la semana, habrá que ir bajando la exigencia también, ¿no? Quizás sea una buena herramienta como para lidiar con este contexto. La exigencia, lo charlaba también hoy con una paciente, tiene de algún modo cierta buena prensa, ¿vieron? Que la persona que se exige mucho tiende a pensarse desde algún lugar heroico, ¿no? Como, mirá el sacrificio que estoy haciendo. En algún lugar hay una búsqueda de reconocimiento en la exigencia y en el padecer de la exigencia. Entonces, cuando hablaba con esta paciente le digo, ojo, no pierdas de vista que la exigencia no deja de ser una búsqueda de cierto narcisismo, ¿no? Aquella persona que por un lado se ofrece al sacrificio, por el otro está buscando un resarcimiento narcisista. Entonces un buen modo, lo dejo por ahí, de trabajar la exigencia sería la humildad, ¿no? Porque aguantá, si te estás exigiendo tanto, ¿qué tanto crees que podés con todo? ¿No? Digo, capaz que un buen modo de aceptar las cosas que fallan sea decir, bueno, no pudimos acomodar el programa como para salir justo a horario, no pudimos capaz que lograr que los chalequitos lleguen como quisiéramos, ¿no? Digo, y así cada uno se habrá encontrado con algún tipo de no poder, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué tipo de posición tenemos frente a lo que no podemos? ¿Nos castigamos? ¿Doblamos la apuesta y nos volvemos a exigir? ¿Que no podemos aceptar nuestro no poder? ¿Acaso? Bueno, tratar de ser un poco más humildes con la imagen de nosotros mismos y de algún modo poder pensarnos desde un lugar más fallido, ¿no? Entonces, quizás si nosotros pudiéramos pensarnos más fallidos, no serían tan dolorosas las situaciones que fallan. Y en este caso es, bueno, salimos cuando pudimos tener las cosas listas, ¿no? Digo, reconocernos también en lo que vamos pudiendo, en lo que vamos aprendiendo. Me parece que está bueno darnos lugar a la falla como un modo de trabajar la desexigencia, que es dejar de buscar ese reconocimiento mítico en torno a un ideal, ¿no? Quizás ese sea un buen modo de combatir a Mercurio retrógrado. ¿Qué pensará Astrolindo? Se lo preguntaremos cuando lo tengamos en su columna y veremos a ver si hay o no sincronicidad en este caso entre la astrología junguiana y la psicología verde. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, así de a poquito. Vamos entrando ya en sintonía, preparándonos para comenzar esto que va a ser el consultorio. Ya saben, esto arranca habilitando un espacio de consultorio en donde respondemos consultas y vamos charlando, ¿sí? Este es el 6º intento de Psicología Verde, porque son intentos, ¿no? Vamos aprendiendo sobre la marcha, nos vamos puliendo. Ojalá nos diéramos un poquito más de lugar, ¿no? A esto de estar probando, estar aprendiendo. Finalmente es así como se dan los procesos de aprendizaje, ¿no?
eso es otra de las cuestiones en donde hay una cuestión muy paradójica en torno a la exigencia. Por un lado, exigimos el éxito desatendiendo que al éxito se lo construye a través de varios fracasos, ¿no? Que el aprendizaje tiene que ver justamente con un montón de fallas acumuladas y que es así como podemos ir aprendiendo. Nada que hayas aprendido no fue sin fallar. Si no fallaste quiere decir que no lo aprendiste. En todo caso, era algo que ya tenías incorporado. Y pensémoslo, por ejemplo, no sé, aprendiste a leer. ¿Y qué aprendiste a leer de una? No, aprendiste fallando, ¿no? Aprendiste tartamudeando, aprendiste equivocándote en la palabra. Aprendiste desde la falla. Todo aprendizaje siempre es desde la falla y esa es una de las paradojas de nuestra sociedad, que exige el éxito y condena el fracaso, condena la falla. ¿Cómo se supone que se dé eso, ¿no? Bueno, vamos a ir comenzando con el consultorio. Vamos con una advertencia y ya empezamos a responder las consultas. El contenido del presente programa es ficcional y no reemplaza a la terapia psicológica. Cualquier efecto terapéutico es bajo su propia responsabilidad. Si siente cambios repentinos de conciencia, consulte a su psicólogo verde de confianza. El contenido... Sean bienvenidos al consultorio verde. Y bienvenidos al consultorio verde. Lala dice, nunca había pensado en combatir la exigencia con humildad. Claro, la exigencia tiene que ver con el narcisismo, con el perseguir un ideal de uno mismo inconscientemente, ¿no? Así que la humildad es poder pensarnos en esa distancia frente al ideal. Bueno, bienvenidos al consultorio verde, ustedes ya saben cómo va esto. Se trata de un espacio que abro todas las semanas para responder consultas, ¿sí? Es eso, es un espacio donde aquello que les esté pasando se puede volcar. Yo todas las semanas subo una cajita a mi Instagram, que me pueden buscar. Si no me siguen, me pueden empezar a seguir, que es @mauro.d.psicologiaverde. Seguramente lo puedan ver ahí en pantalla. Yo hoy no tengo pantalla, estoy medio ciego, así que por ahí me van a ver medio torpe con el tema del croma y las imágenes que puedan aparecer, y es porque no tengo referencia para verme. Yo no estoy viendo lo que ustedes ven, ¿sí? Así que es un poquito desde ahí que quizás no sé lo que pueda estar pasando. Pero bueno, búsquenme, me siguen en mis redes. Pueden también seguir a Nido, ¿sí? Que ya saben, es el canal que nos aloja y nos permite llevar adelante el programa, @nido.media, mi Instagram, @mauro.d, psicología verde. Bueno, tenemos consultas. Yo esta semana subí una cajita y dije, consulten sobre lo que quieran, incluyendo los temas de psicología sobre los que por ahí hay dudas, consultas, y les gustaría que los charlemos. Así que cuando quieras, Jime, me mandás la primer plaquita y vemos qué sale. A ver, primera placa. Estas, miren, el deseo propio. ¿Qué tan propio es? Alto tema. Esta consulta me gustó porque ya es una pregunta que marca que hay algún atravesamiento psicológico. La persona que pregunta esto es una persona que o hace terapia o estudia psicología. Fija. Se los puedo asegurar. Los psicólogos, los que hacemos clínica, los que escuchamos personas, nos damos cuenta muy enseguida si una persona hace o no hace terapia. Al toque te das cuenta. Lo escuchás, yo les puedo asegurar que me ponen 10 personas delante y los escucho 3, 4, 5 minutos y yo te digo con un porcentaje, no sé, 9 de cada 10 le voy a pegar si hace o no hace terapia. Esta es una persona que hace terapia fija, me juego un pleno, hace terapia, porque este es uno de los descubrimientos de los procesos terapéuticos. El deseo propio, ¿qué tan propio es? Eso es que hay algo ahí que se empezó a advertir y es una de las cuestiones que más sorprende cuando se despliegan en un proceso de análisis, porque uno empieza a descubrir justamente que el deseo no es tan propio como uno quisiera creer, ¿sí? Y acá tendríamos que explorar
las dos dimensiones que encierra la pregunta, la consulta, y es, por un lado, de qué estamos hablando cuando hablamos de deseo, porque dentro de la vertiente psicoanalítica el deseo es todo un tema y no es tan sencillo explorarlo y entenderlo. ¿Y qué es lo propio? ¿Sí? Porque naturalizamos la idea de lo propio, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos nombrando como lo propio? ¿Y qué sería algo propio? ¿Tu nombre es propio? ¿Te es propio el nombre? Si te lo dieron, ¿no? ¿Te es propio tu barrio si no lo elegiste? ¿No? Digo, ¿a dónde está lo propio? Y cuanto más indaguemos, esto es una de las cuestiones que tiene la psicología, que cuanto más indagás, de algún modo sucede como con la física. Vieron que antes pensaba que en el átomo iba a encontrar la materia y resulta que se metían las partículas subatómicas y dice, bueno, acá voy a encontrar la materia. Y cuanto más te metes, más vacío encontrás. Bueno, con la psicología pasa algo parecido. Vos buscás la esencia y cuanto más buscás la esencia, más encontrás la esencia del individuo, ¿no? La esencia de lo que soy. Cuanto más buscás al ser, más encontrás al otro. Y con el deseo pasa algo de esto, que buscamos el deseo propio y en realidad queremos convencernos de que el deseo nos es propio. Necesitamos la ficción de identificarnos con algo y creernos que somos eso. Porque en realidad el deseo, esto ya lo dice Lacan, el deseo es el deseo del otro. El deseo es el deseo del otro, ¿sí? Con lo cual la mayoría de las veces, cuando creemos que estamos lidiando con nuestro deseo, no advertimos, en general, que se trata más bien de eso, del estar siendo atravesados por una estructura que desconocemos y que es de origen inconsciente. Esto cualquier analista lo conoce, de hecho hasta tenemos tipificado, de algún modo, cuáles son los modos de desear. Porque uno no desea como quiere, deseas en base a estructuras que te permiten configuraciones deseantes determinadas. Por ejemplo, una cosa es un deseo histérico, ¿no? Entonces hay todo un modo de desear que es un posicionamiento frente al otro desde la histeria, ¿no? Entonces el deseo histérico, al cual después le pondrás algún contenido, pero básicamente es la estructura deseante, tiene que ver con la insatisfacción, ¿no? Entonces quien desea desde la histeria siempre va a estar gozando en un punto frente a la insatisfacción. Y es distinto del deseo obsesivo, ¿sí? En donde el deseo obsesivo va a tener que ver más bien con el goce frente a lo imposible, ¿sí? Fíjense cómo el deseo obsesivo se parece más a esto de la exigencia de lo que hablaba al principio. En el deseo obsesivo se persigue un imposible. ¿Cuál sería el imposible? El ideal, ¿no? Entonces, en el desear, lo que hacemos es desplegar esa estructura que nos antecede. Después lo que nosotros vamos jugando como lo propio es el contenido que le volcamos a ese deseo. Pero la verdad es que somos muy carentes de poder desear lo que quisiéramos, ¿no? Nos queremos identificar ficcionalmente con que el deseo nos pertenece. Pero vos podés desear enamorarte, podés desear ser heterosexual u homosexual o transexual, ¿podés desear eso? ¿O simplemente sos eso y en todo caso hacés con ese deseo, ¿no? Me parece que más bien se trata de la dialéctica que uno guarda como sujeto con el deseo, ¿no? Nos vamos moviendo en una dialéctica donde vamos haciendo con el deseo y vamos siendo ese devenir, pero nos gusta más la ficción de creernos propietarios de un deseo, ¿no? Porque en algún lugar hay que colocar la propiedad privada, ¿no? Y en nuestro caso, desde la perspectiva humanista que tenemos, que el humanismo tiene que ver con pensar al humano desde lo individual, colocamos la propiedad privada del deseo como eje rector, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer que la persona se identifique como quien gobierna el deseo, cuando en realidad somos gobernados por estructuras deseantes frente a las cuales devenimos sujetos. Pero esto calculo que de algún modo la persona que lo preguntó, cuando dice el deseo
propio. ¿Qué tan propio es? Ya algo debe sospechar. ¿Y es alto tema? Sí, es alto tema. Vamos con la próxima. Alexitimia. ¿Tenemos? La próxima, alexitimia. Alexitimia, bueno, ¿saben lo que es la alexitimia? Porque por ahí para muchos será una palabrita nueva, me imagino. Por ahí para muchos debe ser la primera vez que la escuchan. La alexitimia es básicamente, y lo voy a decir así como muy pedagógico, es el analfabetismo afectivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la alexitimia es no poder leer tus emociones. Y uno diría, es algo rarísimo, es como esos síndromes que no sabes dónde existen y que una persona cada 3 millones lo tiene. No, lo tienen la mayoría de los hombres. La enorme mayoría de los hombres. La mayoría de los hombres que conoces son alexitímicos. Y eso quiere decir que no tienen capacidad de reconocer sus emociones. Parece raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que como los hombres no van a terapia, porque justamente, ¿para qué van a ir a terapia si ni siquiera logran identificar que les pase algo, ¿no? Entonces las que van a terapia son las mujeres porque sienten que tienen conflictos, porque sienten que están angustiadas, porque tienen miedos, porque tienen deseos, por todo ese mundo que el hombre no logra identificar. Básicamente es una incapacidad para reconocer y nombrar las emociones. No las logran o no las logramos, me voy a incluir como hombre también en esto, reconocer, ¿sí? Y esto es parte no de una cuestión aislada, como quizás hasta ahora se viene trabajando en la psicología, porque esto se estudia, pero te dicen, bueno, es cuando hay padres muy crueles que por ahí dan crianzas muy duras y le impiden al niño reconocer lo que le pasa, se genera una especie de disociación con lo afectivo que imposibilita que la persona, el nene en este caso, decodifique. Porque para poder identificar lo que sentimos tenemos que nombrarlo, tenemos que ponerle una palabra. Es decir, las personas sabemos lo que sentimos cuando lo nombramos, ¿sí? En la lexitimia no hay palabra que nombre la emoción, entonces no hay emoción. En general eso se somatiza o se pasa al acto, que son las dos cosas que podemos hacer cuando no logramos tramitar algo de lo afectivo, ¿sí? Y lo interesante para mí, lo que me encanta de la lexitimia como cuadro, es que es absolutamente patriarcal y machista. Y es uno de los padeceres más grandes que atraviesa al hombre, invisibilizado. ¿Por qué? Porque como el hombre no habla, tampoco habla de lo que le pasa y no puede hablar. Esto es lo interesante, que no puede hablar porque no tiene acceso a la emoción. Con lo cual queda ahí encerrado dentro de su propia tortura. Fíjense y piensen conmigo. No es que es un error del sistema que los hombres no sientan. Era necesario que los hombres no sientan. Porque si no, ¿cómo ibas a hacer que se metan a una mina por un agujero en condiciones de mierda a buscar... ¿qué te iban a decir? ¿Tengo miedo? Tengo miedo, no, me da miedo, ¿qué me duele? ¿No? Los soldados. ¿Qué tipo de soldados iba a necesitar un ejército? Sensibles, empáticos, que puedan identificar su vulnerabilidad, o duros como una piedra, ¿no? La figura de los hombres no lloran va muchísimo más allá. Claro que los hombres no lloran, pero no lloran, no tienen miedo, no sienten tristeza, no sienten nada más que bronca, ganas de coger y a lo sumo sueño, ¿no? Y no me rompas las pelotas, todo lo que sabe decir el hombre y los comandos con los que tiene que vivir, ¿no? Y eso es un mecanismo en el que se ha impedido sistemáticamente el acceso del hombre a lo afectivo, porque es funcional al tipo de hombre que necesitamos, ¿sí? Así que la lexitimia es un poco transversal a la masculinidad, por lo menos a las masculinidades hegemónicas, no a las nuevas masculinidades que están todavía como emergiendo, ¿no? Todavía no hay masculinidades tan establecidas, todavía hay un proceso donde no se sabe por dónde va a ir. Pero me parece muy, muy piola pensar
cómo el hombre termina siendo configurado en esta perspectiva como distante, frío, poco comunicativo, simple. ¿Vieron esto que se dice? Los hombres son muy simples. No, los hombres no son simples. Los hombres están desconectadísimos porque no logran dar cuenta de lo que les pasa. Y la lexitimia es el modo en que se advierte. Cuando un hombre llega a terapia, vos decís, es real lexitímico. Sí, la mayoría de los hombres lo son. Y los que no van a terapia, muchísimo más, ¿no? El sistema nos necesita como hombres desafectivizados para que seamos justamente soldados, mineros, marineros, policías, digo, todas esas funciones en donde lo afectivo jode, en donde la vulnerabilidad no hace funcionar al robotito, ¿no? Entonces el analfabetismo afectivo, que es la lexitimia, es parte de uno de los mandatos patriarcales de las masculinidades históricas, ¿sí? Y si quieren entender de un modo más sencillo qué es la lexitimia, vayan a escuchar a Smiley. Vayan a escuchar a Smiley, que se los va a contar cantando con mucho más gracia que yo, porque eso hacen los artistas, ¿no? Los artistas logran transmitir sin que te pese. Y Smiley, que es el creador de la cortina del programa, ¿vieron cuando empieza el programa que está la cortina que dice no es fácil ser un ser humano? Bueno, hay un tema de su disco que se llama Lexitimia, que básicamente expresa muy muy bien, lo buscan en Spotify, pongan en Spotify Smiley, Lexitimia, lo van a ver y les va a resonar muchísimo, muchísimo esto que estamos hablando. Bueno, próxima. ¿Qué dice? A ver, la personalidad, ¿la heredamos o la adquirimos? ¿Estamos con esa? Bueno, esto un poquito lo respondimos con la primera, ¿no? Cuando hablábamos del deseo. Y decíamos, bueno, si el deseo me es propio o no. Bueno, imagínense la personalidad, ¿no? Bueno, no, la mayoría de nuestra personalidad tiene que ver con ese proceso de construcción en el que devenimos sujetos, y eso es algo que heredamos. Heredás tu nombre, ¿no? Heredás tu lugar en la familia, heredás tus padres, ¿no? Digo, más bien tu constitución es heredada. Y en todo caso, la dialéctica, ¿cómo juega ahí? Es que uno es lo que hace con lo que hicieron con uno, ¿no? Es ahí, en esa tensión, en donde en todo caso tendríamos que poder pensarlo. Entonces no es lo uno o lo otro. ¿Cómo nos gusta esto? ¿Vieron que siempre que tendemos como a querer pensar por separado? O es que heredo la personalidad o es que la adquiero, ¿no? Siempre es como una cosa, la otra. Nunca pueden ser cuestiones complementarias, nunca hay lugar como algo un poco más complejo. Y la mayoría de las veces las respuestas son un poquito más complejas. Así que la personalidad es más bien la dialéctica, justamente entre eso que nos es dado y lo que podemos llegar a hacer, pero casi que me inclinaría a poner lo heredado por sobre lo adquirido, pero no me estoy refiriendo a la herencia genética, sino más bien a que la cultura, por ejemplo el lenguaje. El lenguaje es parte de una herencia, ¿no? Digo, y lo que heredás como capital cultural en el lenguaje determina, por ejemplo, el tipo de pensamientos que vas a tener, ¿no? Entonces, eso es parte del material que te es dado. Es, bueno, arreglate con esto, ¿no? Bueno, a ver, la próxima, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver, ¿tenemos alguna más? Viene... Vamos con la cuarta respuesta. Y dice, mataderos. ¿Cómo afecta la mente de quienes trabajan en esa industria? Wow, bueno, yo viví toda mi vida muy cerca de Mataderos el Barrio. Viendo entrar las vacas al barrio, ¿no? Los camiones con las vacas. Y en principio uno lo naturaliza, igual que se naturaliza el olor, ¿no? Que en Mataderos, que es un barrio de la capital federal, que tiene ese nombre, producto de que ahí están todos los mataderos y trabajan todos los matarifes. Y uno, en principio, hay algo del... Se naturaliza, ¿no? Se naturaliza ver los camiones, se naturaliza el olor a bosta, el olor a meo con que entran los animales en estos lugares llenos de miedo. Se naturaliza el olor después a la sangre. Si uno pasa por la puerta de los mataderos, está lleno de sangre, ¿sí?
Y entonces, ¿cómo afecta la mente de quienes trabajan? De algún modo, justamente lo que se produce, fíjense cómo esta pregunta sirve para pensar la anterior. Lo que se produce ahí es alexitimia. Alexitimia. El tipo que está teniendo que matar a un animal se desconecta. Pero no se desconecta solo de lo que le está pasando en su trabajo. Se desconecta de todo. Porque no es que uno puede decir, me voy a desconectar ahora en este instante de esto que estoy haciendo matando a la... Para desconectarte te tenés que desconectar. Esa desconexión general, ¿sí? Justamente es de la que hablaba recién cuando decía que la alexitimia es la falta de acceso a ese lugar en donde puedo identificar lo que me pasa. Y ahí lo pueden ver muy claro. ¿Quiénes trabajan en los mataderos? Si no lo saben, yo se los digo. Son todos hombres. Ahí tenemos muy claro una de las tareas que requiere estar desafectivizado. Y después esa desafectivización, es decir, ese no acceso, lo que produce es falta de empatía. Imagínense después desde ahí la vincularidad. ¿Cómo le vamos a pedir que tenga qué tipo de registro del otro? Si ya fue configurado con su estructura para operar desde ahí. Entonces, este tipo de enajenaciones que se naturalizan producen gran parte de las problemáticas de las que después estamos viendo en las tapas de los diarios. Bueno, vamos a la próxima y última. Una más y ya, una más. Dice, historia de la escuela psicoanalítica, ¿por dónde empezar a estudiar? Bueno, vieron que fueron como preguntas, como que subimos el nivel, se puso más académico el asunto, preguntaron a alexitimia, preguntaron por el origen del deseo, por estudiar psicoanálisis. Me gusta, dónde estamos poniendo la vara. Dicen acá que nos estamos convirtiendo en el programa académico de Nido, Ojo. Bueno, ¿dónde estudiar? ¿Por dónde empezar a estudiar psicoanálisis? Depende de lo que quieras estudiar, ¿no? Depende cuál sea tu intención con estudiar psicoanálisis. Si tu intención es terapéutica, es decir, sanarte, no tenés que estudiar psicoanálisis, tenés que ir a terapia. ¿Sí? Esto es importante porque mucha gente se confunde y porque le gusta la autoayuda se pone a estudiar y el psicoanálisis no funciona como un método de autocuración o de autoanálisis. Para poder estudiar o para poder encontrar algunas respuestas personales, lo mejor es un espacio de terapia, ¿sí? Del mismo modo que si vos querés arreglar tu auto, no decís, me voy a poner a estudiar mecánica para arreglarlo. No, lo llevas al mecánico, ¿no? Ahora, si tu interés es formativo, ¿sí? Formarte como terapeuta, como el psicoanálisis es un lenguaje ante todo, es un discurso. Y un discurso para aprenderlo tenés que aprenderlo del principio, ¿no? Digo, ¿cómo aprendes inglés? Y te enseñaron las letras, ¿no? Y después te enseñan palabras y así vas como entrando. Bueno, tenés que empezar por Freud, ¿no? Yo te recomiendo eso. No empieces solo, ¿no? No empieces solo, me parece que estaría bueno siempre contar con ayuda, porque si no vamos como entendiendo pedacitos y es muy difícil entender psicoanálisis solo. Y después tenés que seguir con Lacan, que es el segundo post-freudiano que le da la revisión a la teoría y que la relanza en gran parte con cuestiones como la que mencionaba al principio, con esto del deseo del otro, ¿no? El otro con mayúsculas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya hubo bastante consultorio por hoy. Vamos a tomarnos unos minutitos y ya volvemos para hacer el análisis. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a estar acá, ¿eh? No lo puedo decir. Ya venimos. Quédense.